Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie 30 días para aprender Photoshop. En la lección de hoy, la número 6, vamos a ver qué son las capas y las máscaras de capa en Photoshop. Hola a todos, mi nombre es Víctor Gonzalo y bienvenidos a mi canal de YouTube donde aprendemos fotografía y procesado fotográfico de la manera más didáctica y entretenida posible. Y hoy tenemos un nuevo capítulo de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop, donde vamos a ver algo crucial que debes de comprender a la perfección para entender perfectamente cómo trabaja Photoshop. Y esto no es otra cosa que las capas y las máscaras de capa. Algo que es fundamental, como digo, saber y entender a la perfección su funcionamiento. Pero antes de comenzar con el contenido formativo, te recuerdo que puedes apuntarte a esta serie de videotutoriales simplemente siguiendo el enlace que aparece aquí en la esquina superior derecha de tu pantalla para recibir una notificación cada vez que un nuevo vídeo ve la luz y que además puedas descargar todo el contenido adicional. Pero si ya te has apuntado a esta serie de vídeos, simplemente sigue el enlace que aparece en la descripción de este para descargar todas las imágenes que vamos a utilizar en este video tutorial para que aprendas a la perfección qué son las capas y las máscaras de capa. Y lo primero de todo que vamos a ver es qué son las capas. Y estas no son más que una manera de representar o de mostrar las imágenes aquí en Photoshop teniendo en cuenta distintos niveles. De tal forma que todo lo que haya más arriba va a ser lo que esté visible, mientras que todo aquello que se encuentre en las capas inferiores va a ser no visible. Y para que entiendas esto perfectamente, vamos a ir primero a Photoshop y luego te lo voy a enseñar con un ejemplo mucho más real y aquí con un ángulo distinto de la cámara. Pero primero vámonos a Photoshop. Y aquí en este documento lo que tenemos es tres capas. Capa 1, capa 2 y capa 3. Y según yo te acabo de comentar, estas capas son mostradas teniendo en cuenta los niveles en las que estén colocadas cada una de ellas. De tal forma que siempre vamos a ver lo que se encuentre en la capa de más arriba y seguidamente veremos aquello que hay en las capas inferiores siempre y cuando estas no estén ocultas por las capas que se encuentran más arriba. Fíjate que la capa número 3 ocupa todo nuestro documento de tal forma que nosotros no podemos ver la capa número 2. Si ahora ocultamos esta capa número 3, estamos viendo la capa que hay inmediatamente debajo, que es la capa número 2. Finalmente, si también ocultamos la capa número 2, vemos la capa que se encuentra al fondo del todo, que es la capa número 1. Pero de nuevo, si mostramos la capa número 3, lo que estamos viendo es esta capa número 3, porque se encuentra arriba del todo dentro de estos niveles de capas. Y te recuerdo que todas estas capas se encuentran aquí dentro del panel de capas. Ya configuramos el espacio de trabajo en la lección anterior de Photoshop, así que deberías de tenerla aquí correctamente ubicada. Y ahora, para que lo entiendas con un ejemplo real, yo he preparado aquí tres folios y cada uno de ellos tiene las palabras capa 3, capa 2 y finalmente la capa 1, que son las mismas que acabamos de ver nosotros aquí en Photoshop. Si cambiamos el ángulo de visión, nos vamos a un plano cenital, podemos ver que tenemos aquí la capa número 3. Es la que es visible también en nuestro documento de Photoshop porque es la que se encuentra arriba del todo. Y te recuerdo que tú estás siempre viendo estas capas de Photoshop teniendo en cuenta lo que se encuentra más arriba. Si yo ahora quito esta capa número 3, es como si la estuviese ocultando. Y lo que veo es la capa número 2. Lo mismo sucedería si yo ahora oculto la capa número 2 y muestro solamente la capa número 1. Si yo ahora pusiera la capa número 3, estaría viendo la capa número 3 y no la capa número 1, porque la capa número 3 está ocultando a la capa número 1. Pero lo que podría hacer ahora es cambiar el orden de estas capas y cambiar la capa número 1 y ponerla encima de la capa número 3. Esto mismo lo podríamos hacer con Photoshop. Por ejemplo, venimos a Photoshop y tenemos la capa número 1 abajo del todo y por lo tanto no es visible porque está oculta por la capa número 3, que sería el folio que acabamos de utilizar. Nosotros podríamos mover la capa número 1 arriba del todo y fíjate cómo ahora esta capa número 1 es la que es visible, porque nosotros vemos desde arriba hacia abajo. Si ahora, en vez de poner la capa número 1 arriba del todo, pusiera la capa número 2, fíjate lo que pasaría. La muevo arriba del todo y evidentemente la tengo que hacer visible. Una vez que la hago visible, estamos viendo la capa número 2 y no la capa número 1. Si oculto la capa número 2, vemos la capa número 1 y si oculto la capa número 1, estamos viendo la capa número 3. Si yo ahora vuelvo a llevar la capa número 3 arriba del todo, evidentemente vemos la capa número 3, aunque la capa número 2 y la capa número 1 estén visibles,
Porque la capa número 3 es la que está arriba del todo y es la capa que está siendo visible. Y bien, esto es un ejemplo muy sencillo en el que hemos utilizado una serie de folios para entender correctamente qué es esto de las capas y en qué orden se ven cada una de ellas, pero vamos a cambiar un poquito y vamos a utilizar elementos de la vida real. Vamos a cambiar aquí el documento y vamos a utilizar una taza de café, una cuchara, un libro y un lápiz. Y eso mismo lo voy a preparar yo aquí para que tú desde el ángulo superior también lo veas. Voy a mover el teclado y voy a colocar aquí el lápiz y el libro. Aquí tengo el libro y aquí tengo el lápiz. Y también voy a utilizar la taza de café y finalmente la cuchara. Y fíjate cómo ahora todo está más o menos colocado tal cual aparece en el documento de Photoshop. Y ahora vamos a ver aquí por qué ciertos elementos se ven por encima y ciertos elementos se encuentran por debajo. Lo primero de todo que te quiero mostrar es este fondo de aquí abajo. Este fondo de aquí abajo es el fondo de una mesa de madera. Finalmente yo lo he descartado y he puesto este fondo de color gris para que sea completamente igual al fondo de la mesa que tú estás viendo ahora mismo en pantalla. Así que este fondo de aquí, pues lo podría mostrar, ahí le verías, pero bueno, voy a mostrar esta capa de color gris para que el ejemplo se parezca lo más posible a la mesa que yo tengo colocado ahora mismo enfrente de mí. Y fíjate que en esta capa superior pone yo veo todo desde aquí arriba. De tal forma que estos elementos se van a ver en este orden. Primero se vería el lápiz, luego se vería el libro, luego se vería el café y finalmente se vería aquí la cuchara. Podemos ver si ocultamos aquí el lápiz, que este se muestra y se oculta. Y ahora mismo este lápiz está encima del libro porque evidentemente la capa está por encima. Es decir, la capa que contiene el lápiz está por encima de la capa que contiene el libro. Si yo ahora la capa del lápiz la coloco debajo de la capa del libro, mira cómo el lápiz desaparece. ¿Por qué? Porque se encuentra este lápiz colocado debajo del libro. Esto es lo mismo que si yo hiciese este movimiento con este lápiz, lo colocase debajo de este libro. Si yo ahora este lápiz lo muevo un poquito hacia arriba, fíjate cómo ahí es visible, pero solamente la parte que no coincide con el libro, que es exactamente lo mismo que si yo hiciese este movimiento, colocase ahí el lápiz un poquito por fuera del libro. Y te recuerdo que esto se ve así porque la capa que contiene el lápiz se encuentra por debajo de la capa que contiene el libro. Yo ahora podría volver a colocar la capa del lápiz encima de la capa del libro y fíjate cómo ahora se vería completamente el lápiz por encima del libro, que es lo mismo que si yo hiciese así. Ahora tenemos la capa de la taza de café. Y fíjate que la capa de la taza de café se encuentra en una posición bastante abajo. Y ahora mismo esta taza de café es visible porque no coincide su posición con el libro. Pero mira qué sucede si yo muevo esta taza de café y la coloco en la misma posición en la que se encuentra el libro. Evidentemente, este libro está tapando completamente la taza de café porque el libro se encuentra por encima de la capa que incluye la taza de café. Si yo ahora colocase la taza de café encima de la capa del libro, mira cómo se colocaría en esta posición. Y el lápiz se sigue también viendo por encima de la taza de café porque la capa que lo contiene se encuentra también en una posición superior. Yo ahora podría mover este lápiz y colocarlo por encima de la taza de café y da la sensación que está aquí el lápiz apoyado en la taza de café. Y por último tenemos aquí la cuchara, que está prácticamente abajo de todo. Fíjate que solamente tiene por debajo la capa de color gris, que prácticamente ya es el fondo. Y esta capa cuchara también la podría mover, pero fíjate que si la muevo y la coloco en la misma posición que se encuentra el libro, la cuchara se va a colocar por debajo del libro, ya que su capa se encuentra por debajo de la capa del libro. Si yo quisiera que esta cuchara fuese visible, debería de colocar la capa por encima de la capa del libro. Y ahora sí, al estar la capa que contiene la cuchara encima de la capa que contiene el libro, esta cuchara es visible y también está tapando un poquito el libro. Si además la coloco más o menos en esta posición, fíjate cómo la cuchara es visible solamente en ciertas partes. Y esto es porque está parcialmente ocultada por la taza de café que se encuentra inmediatamente encima. Fíjate que la taza de café, o mejor dicho, la capa que contiene la taza de café, se encuentra encima de la capa que contiene la cuchara. Si yo quisiera colocar la cuchara encima de la taza de café, simplemente debería de moverlo hacia arriba. Y ahora tendríamos la cuchara apoyada en la taza de café, al igual que el lápiz. El lápiz incluso podría moverlo debajo de la capa de la taza de café, podría ubicarlo un poquito hacia la izquierda y tendría más o menos esa posición, dando la sensación que se encuentra debajo de la taza de café. Lo mismo podría hacer con la cuchara. Si muevo su capa debajo de la capa de la taza de café, fíjate cómo se queda en esta posición. Y ahora mismo da la sensación que es una composición bastante realista. Esto es exactamente que si yo con estos elementos hago esto, coloco aquí la taza de café,
coloco aquí el lápiz y coloco aquí la cuchara. Y se verían de esta forma. Si yo ahora quisiera poner la cuchara encima de la taza de café, lo que debería de hacer es mover la capa de la cuchara encima de la capa de la taza de café. Lo mismo sucedería con el lápiz. Si yo quisiera mover el lápiz encima de la taza de café, debería de mover la capa del lápiz encima de la taza de café. Y si ahora quisiera poner el libro encima de todo, bueno, pues evidentemente con Photoshop sería muy fácil, simplemente debería de mover la capa encima de todas las demás, y fíjate como ahora mismo el libro está tapando tanto a la cuchara, al lápiz y al café porque se encuentra encima de ellos, pero yo esto en la vida real, bueno, pues me costaría un poquito más. Podría moverlo y podría ponerlo así, y ya tendríamos todo oculto por el libro, ya que tanto la cuchara como el lápiz como la taza de café se encuentran por debajo. Y todo esto, como hemos visto hasta ahora, es lo más sencillo de todo, además utilizando un plano cenital, que es exactamente igual que nosotros lo vemos aquí en Photoshop. Es decir, todas las capas que se encuentren más arriba van a ser las capas visibles, siempre y cuando el contenido de esas capas coincida con el contenido que hay inmediatamente debajo, que es lo que sucedía aquí con el libro, la cuchara, el lápiz y el café. Sin embargo, si cambiamos ahora a otro documento, vamos a ver este mismo concepto de las capas, pero teniendo en cuenta que estamos viendo nuestra fotografía desde un plano frontal, es decir, el plano normal, en el que nosotros vemos todo con nuestros ojos. Y aquí sucede prácticamente lo mismo. Voy a ocultar estas tres capas y solamente nos vamos a quedar con la capa del fondo. Y fíjate cómo la capa del fondo tiene todo este paisaje. Yo ahora voy a mostrar la capa del hombre y fíjate cómo de repente ahí aparece ese hombre. Voy a mostrar la capa del coche y mira cómo el coche, al estar por encima de la capa del hombre, se ve primero. Si yo quisiera que el hombre apareciese por delante del coche, debería de mover la capa del hombre encima de la capa del coche. Y fíjate cómo ahora lo que yo estoy viendo primero es el hombre, porque nosotros vemos las capas de arriba abajo. Primero veo al hombre, luego veo el coche y finalmente veo el fondo. Y la última capa de todos que tenemos es la capa de los chicos. Fíjate lo que va a suceder aquí. Yo, en el momento en el que muestro esta capa, todos estos chicos aparecen en primer plano y al ser esta imagen tan grande está ocultando tanto al hombre como al coche. Si yo quisiera ver el hombre y el coche, debería de moverlos a este lado derecho y, por ejemplo, lo podría dejar aquí. Y de esta forma estoy viendo tanto a los chicos como al hombre como al coche. ¿Por qué? Porque la posición del hombre y la posición del coche no coinciden con la posición de los chicos. Si yo ahora moviese a estos chicos hacia la derecha, fíjate cómo de nuevo estarían tapando tanto el hombre como al coche. Si yo pusiera la capa de fondo arriba del todo, evidentemente estamos tapando todos los demás elementos con esta capa, ya que esta capa fondo ocupa completamente todo el lienzo. Voy a volver de nuevo la capa fondo abajo del todo y voy a ocultar de nuevo a los chicos para mostrarte lo del hombre y el coche. Si yo quisiera que se viera el coche antes que el hombre, debería de colocar su capa encima de la capa del hombre. Y ahora vería, evidentemente, primero el coche y detrás vería el hombre. Y ahora puede que os estéis haciendo la siguiente pregunta, y es que ¿cómo es posible que, estando el coche en la parte de arriba, el fondo también sea visible? Pues bueno, eso es así porque si yo muestro solamente la capa del coche, puedes ver que solamente tiene este contenido. Todo lo demás es completamente transparente, de tal forma que, aunque el fondo se encuentre debajo de la capa del coche, al yo hacerlo visible, se ve todo el fondo menos aquellas partes que coinciden con la posición del coche. Y lo mismo sucede con el hombre. Si yo, por ejemplo, muevo el hombre y lo coloco en la parte izquierda, más o menos, puedes ver cómo ahí se ve el hombre que está ocultando lo que se encuentra en la parte de atrás, es decir, oculta parte de la capa de fondo, pero todo lo demás, que es la capa fondo, se ve perfectamente porque, de nuevo, en esta capa solo tiene de contenido esta persona de aquí y todo lo demás es transparente. Pues bien, podemos decir que hasta aquí hemos visto ya el concepto de capa. Pero ahora vamos a complicarlo un poquito más y vamos a ver qué es ese concepto de las máscaras de capa. Y es que tú aquí, las imágenes que has visto, bueno, que se encuentran dentro de estas capas, tanto la de coche como la de hombre, solamente tienen dentro de cada una de ellas estos elementos. Es decir, en una capa aparece el coche y en otra capa aparece el hombre. Esto es así porque yo he hecho una selección primeramente de estos elementos y he eliminado todo lo que había alrededor para poder hacer realmente este tutorial. Y aquí es donde entra en juego el concepto de máscara de capa. Pero vamos a verlo dentro de un documento de Photoshop que seguro que lo entiendes mucho mejor. Si nosotros ahora avanzamos al siguiente documento, de nuevo podemos ver que tenemos exactamente lo mismo, pero aquí ya hay una pequeña diferencia. Y es que aparecen aquí a la derecha estos cuadros negros y blancos.
Fíjate que en el anterior documento estos cuadros negros y blancos no aparecen. Es que el recorte ya estaba hecho directamente por mí. Pero normalmente lo que nosotros nos encontramos en la vida real son fotografías completas, es decir, esta imagen en la cual aparecen los chicos, pero también hay un fondo detrás de ellos. Lo mismo sucede con la imagen del coche. Normalmente nosotros no tenemos solamente la imagen de un coche, sino que tenemos la imagen del coche y también todo lo que hay alrededor. Y al igual sucede con este hombre. Este hombre no es que sea un hombre aquí solitario de una imagen que yo he encontrado en la que aparece perfectamente recortado, sino que esta imagen es de un hombre y tiene una serie de cosas alrededor, es decir, tiene un fondo, tiene esta vegetación, estas montañas, este cielo, y yo he realizado ese recorte. Pues bien, aquí es donde entran en juego las máscaras de capa. Voy a mostrar todas estas capas para entenderlo perfectamente e incluso voy a mostrar la capa del fondo. Y ahora, antes de que veas con este ejemplo real cómo se comportan las máscaras de capa, te voy a hacer una rápida descripción de cómo funcionan. Y es que esto, aunque te parezca ahora un poquito complicado, realmente es súper sencillo. Las máscaras de capa solamente definen aquellas partes de la capa, es decir, aquellas partes de esa imagen que van a ser visibles. De tal forma que todo lo que aparezca en el color negro, en este color, no va a ser visible. Y todo aquello que aparezca en color blanco en esa máscara de capa sí que va a ser visible. Vamos de nuevo a Photoshop para que lo veas mejor con este ejemplo. Yo tengo aquí esta capa que tiene la imagen de los chicos y de la cual no quiero que se vea el fondo, solamente quiero que se vean los chicos. Pues evidentemente lo que hago es que creo una máscara de capa en la cual pinto todo lo que es el fondo de color negro y pinto de color blanco a los chicos para que estos sean visibles. De tal forma que, como puedes ver ahora mismo aquí, solamente los chicos son visibles y no es visible el cielo que tenían a su alrededor. Voy a ocultar estas capas de aquí para que no te lleven a confusión. Fíjate cómo ahora el cielo de la fotografía de los chicos no es visible y lo que se ve es precisamente el fondo, ya que el resto de las capas las tengo desactivadas. Lo mismo sucede con la capa del coche. Fíjate que yo ahora si oculto la capa de los chicos, tenemos aquí el coche. Voy a desactivar la máscara de capa para que lo veas y puedes ver cómo realmente nosotros lo que tenemos es una fotografía de un coche con un fondo. Este fondo, bueno, pues tiene aquí el asfalto y luego tiene aquí estas montañas con este atardecer, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos creado una máscara de capa que tiene de color blanco solamente el coche, como puedes ver aquí, y de color negro tiene todo lo demás. De tal forma que en esta capa solamente es visible exactamente el coche porque eso viene delimitado gracias a esta máscara de capa. Lo mismo sucede con este hombre de aquí abajo. Voy a ocultar la capa del coche y voy a activar la máscara de capa. Fíjate que ahora mismo solamente el hombre es visible. Eso es así porque tenemos una máscara de capa la cual tiene seleccionada en color blanco al hombre y todo lo demás lo tiene de color negro. Si yo desactivase ahora esta máscara de capa, puedes ver que yo vería la fotografía encima del fondo y eso evidentemente queda muy mal. Así que tengo que crear una máscara de capa en la cual tengo que pintar en blanco a la persona y en negro todo lo demás para hacer que solamente sea visible el hombre en esta máscara de capa. Así que te repito, para hacer un resumen súper rápido, las máscaras de capa son como una especie de antifaz que muestran u ocultan ciertas partes. Todo aquello que esté pintado en color negro no es visible y todo aquello que esté pintado en color blanco sí que es visible. Así de sencillo, no tiene nada más, súper fácil. Y bien, puede que ahora te estés preguntando, ¿vale? Pero ¿cómo yo puedo aquí pintar en blanco y en negro estas máscaras de capa? No te preocupes porque esto lo veremos en lecciones posteriores en mucha más profundidad, pero ahora vamos a hacer un resumen aquí súper rápido sobre cómo puedes pintar en blanco o en negro las máscaras de capa. Como ejemplo vamos a utilizar esta imagen de los chicos y lo que yo voy a hacer es eliminar directamente esta máscara de capa arrastrando hacia el icono de la basura. Y fíjate como ahora lo único que vemos es la imagen de los chicos, porque evidentemente se encuentra arriba del todo. Y esta imagen de los chicos tiene tanto a estas personas como su fondo, el cielo, el sol, bueno, y este atardecer, este resplandor que hay detrás de ellos. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa para hacer que de esta capa solamente sean visibles los chicos y descartemos todo lo demás. Y para crear una máscara de capa simplemente deberíamos de hacer clic en este icono que hay aquí y fíjate cómo se crea la máscara de capa. Por defecto las máscaras de capa se crean completamente en blanco.
Si quieres crear una máscara de capa completamente en negro, solamente debes de pulsar la tecla Option en Mac o Alt en Windows antes de hacer clic en el icono de crear nueva máscara de capa. Yo por ahora simplemente lo voy a dejar aquí en blanco. Y ahora, para pintar ciertas partes de esta máscara de capa en negro, deberíamos de utilizar el pincel. Seleccionamos el pincel, vamos a modificar el tamaño y la dureza del pincel. No te preocupes porque esto lo explicaremos en una lección posterior. Tenemos una lección exclusiva del pincel, súper potente y muy interesante. Y ahora vamos a empezar a pintar aquí en negro. Y fíjate cómo al pintar en la parte superior en negro, aquí en la miniatura de la capa aparece esta zona ya en negro y fíjate cómo no es visible. Se ve lo que haya debajo. Como lo que hay debajo es el coche y esta parte, el coche también la tiene en negro, pues no se ve. Luego tendríamos la sombra del coche, que en esta parte superior tampoco tenemos nada, así que tampoco se ve nada. Finalmente tenemos el hombre, que como su máscara de capa está colocada en esta posición, pues tampoco vemos nada. Y lo que estamos viendo es el fondo. Fíjate que si yo lo muestro y lo oculto, ahí lo puedes ver. Si yo ahora este coche lo moviese a la parte superior, bueno, pues fíjate cómo ahí lo estamos viendo ya. ¿Por qué? Porque tenemos esta máscara de capa con la parte superior en negro y justamente lo que hay debajo es el coche y por eso lo estamos viendo aquí. Si ahora el coche de nuevo lo moviésemos a otro punto, por ejemplo aquí, pues ya no lo veríamos. ¿Por qué? Porque lo que tiene inmediatamente encima es esta capa llamada Chekhov y en esta posición donde se encuentra el coche ahora mismo tenemos aquí esta máscara de capa que está en blanco y por lo tanto estamos viendo el contenido que hay en la capa Chekhov. Y bueno, como nuestro trabajo era ocultar completamente todo lo que hay en esta capa, menos los chicos, vamos a seguir por aquí pintando un poquito y bueno, pues evidentemente vamos a llegar más o menos a esta posición. ¿Por qué? Porque bueno, pues todo lo que hay aquí ya es más complicado, son selecciones y bueno, pues mira, podríamos ir así muy poco a poco, pero evidentemente esto es difícil. ¿Cómo realizar selecciones? Lo veremos un poquito más adelante, pero bueno, yo ahora lo voy a hacer rápido. Voy a elegir la herramienta de selecciones, voy a hacer esto un poquito más grande y bueno, tengo ahí esa selección y con esa selección activa voy a pintar todo de color negro. Y fíjate como ya he creado esta máscara de capa que tiene solamente a los chicos de color blanco, por lo tanto eso es lo visible, y tiene todo lo demás de color negro. Por lo tanto, estas zonas de la capa no son visibles y es visible lo que hay inmediatamente debajo, que es el coche. Este coche, bueno, lo puedo colocar, por ejemplo, aquí y finalmente también puedo mover al hombre hacia la derecha del todo para tenerlo ahí. Lo mejor de todo que tiene trabajar con máscaras de capa es que estamos llevando a cabo un flujo de trabajo que se conoce como no destructivo. De tal forma que nosotros siempre que queramos podemos recuperar ciertas partes de las máscaras de capa ya que no estamos utilizando el borrador. Si nosotros utilizásemos el borrador para eliminar aquellas partes de la capa que no queremos que sean visibles, luego en el futuro no podríamos recuperarlas. Sin embargo, con las máscaras de capa sí que lo podemos hacer. Y para que lo entiendas a la perfección, vamos a volver de nuevo a este documento de Photoshop y vamos a hacer zoom en la imagen de este chico. Y fíjate aquí cómo la máscara de capa no es perfecta, porque está borrando parte de las gafas. Y para solucionar ese problema, simplemente deberíamos de seleccionar la máscara de capa, de nuevo cogeríamos la herramienta del pincel, definiríamos un tamaño más o menos acorde a la zona donde vamos a pintar y aquí empezaríamos a pintar con el color blanco para que esta gafa, bueno, pues fuera visible. Fíjate cómo estamos recuperando ese contenido gracias a que estamos pintando aquí en la máscara de capa con el color blanco. Ahora, si lo queremos dejar mucho mejor, cambiamos al color negro y simplemente, bueno, pues pintamos un poquito por aquí. Vamos a hacerlo así rápido. Te repito, no te preocupes porque cómo trabajar con el pincel y las máscaras de capa lo veremos en lecciones posteriores, pero de esta forma dejaríamos perfectamente aquí visible la gafa del chico, cosa que antes no estaba. ¿Por qué? Porque la máscara no estaba perfectamente realizada. Aquí puede haber más fallos, pero bueno, siempre podemos corregirlos gracias a pintar en blanco y en negro con la máscara de capa. Te recuerdo, si hubiésemos borrado todo el cielo y hubiésemos hecho algo mal, no podríamos recuperarlo. Tendríamos que recuperar quizá todo, yendo hacia atrás con los pasos de historia y luego, bueno, pues volver a borrar ese fondo. Gracias a este problema, bueno, pues se crearon las máscaras de capa para tú poder seleccionar aquellas partes de la imagen que quieres que sean visibles y que puedas trabajar de forma no destructiva, para recuperarlas siempre que lo consideres oportuno. Y con esto podemos decir que prácticamente hemos terminado ya de ver qué son las capas y las máscaras de capa. Pero nos queda un concepto que es también fundamental y es el concepto de opacidad. Y este concepto de opacidad lo que define es
cómo de opaco o transparente van a ser las capas y las máscaras de capa. Pero para que lo veas perfectamente, vámonos a Photoshop. Y ahora, de nuevo, utilizando esta fotografía, vamos a hacer clic en la imagen de los chicos. Y fíjate cómo aquí, en la parte superior derecha, pone opacidad. Y esta opacidad está al 100%. Si yo llevo este deslizador hacia la izquierda del todo y lo pongo en el 0%, evidentemente estoy reduciendo al máximo la opacidad de esta capa, por lo que no es visible. Si yo ahora esta opacidad la llevo al 50%, fíjate cómo estos chicos son ahora mismo visibles, pero solamente al 50%. Es decir, son en parte transparentes, como si fuesen fantasmas. Voy a volver a llevar de nuevo la opacidad al 100% para que estos chicos sean completamente visibles. Lo mismo lo puedo hacer con este coche. Si yo reduzco la opacidad de este coche, fíjate cómo se hace relativamente transparente y estoy viendo un poquito lo que hay detrás. Esto es como si fuese un papel cebolla y con lo que se pueden conseguir efectos muy interesantes. Evidentemente, para esta imagen no queda bien reducir la opacidad del coche al 58% porque no tenemos ningún coche que fuese transparente. Si tuviésemos aquí una ventana o una cortina que más o menos tengan una opacidad diferente y sean relativamente translúcidos, bueno, pues podríamos llevar a cabo estos efectos. Para este ejemplo concreto no nos vale, pero ya veremos por qué, pero la opacidad es súper importante, sobre todo con las capas de ajuste que veremos en la siguiente lección. Y antes de nada, y para terminar, hay un par de preguntas que seguro que me ibais a hacer, y es que ¿cómo puedo yo activar o desactivar una máscara de capa? Eso se hace pulsando la tecla mayúsculas, es decir, esta tecla en el teclado, esta de aquí. Pulsamos la tecla de mayúsculas y al hacer clic en la máscara de capa estamos desactivando o activando la máscara de capa. Y también simplemente podemos hacer visible una capa concreta con su capa y con su máscara de capa simplemente haciendo clic en este ojo. Si nosotros queremos ocultar todas las capas y mantener solamente una visible, deberíamos de pulsar la tecla Alt en Windows u Option en Mac y al pulsar esa tecla y hacer clic, fíjate cómo se ocultan todas las demás capas y se mantiene solamente visible aquella en la que hemos hecho clic en su ojo y pulsamos también la tecla Alt a la vez. Si quisiéramos, por ejemplo, dejar solamente esta capa del hombre visible, pues pulsaríamos la tecla Alt en Windows u Option en Mac, haríamos clic en el ojo y se ocultarían todas las demás capas. De nuevo, yo puedo hacer clic en este ojo con la tecla Alt pulsada y se muestran todas las capas. Otra forma de ocultar o mostrar todas las capas es simplemente haciendo clic en una de ellas y sin soltar el ratón lo llevamos hacia arriba o hacia abajo y de esa forma estamos ocultando o mostrando todas las capas. Aquí las he ocultado todas, pero de esta forma podría mostrar esas tres, o por ejemplo podría mostrar esta, y ahora si quisiera ocultar estas tres simplemente haría clic aquí y sin soltar el ratón iría hacia abajo y las ocultaría en vez de estar yendo una tras otra, bueno, pues haciendo clic en cada una de ellas. Es un pequeñito truco para ir más rápido. Y bueno, con esto podemos decir que ya hemos terminado con esta lección número 6 donde hemos visto las capas y las máscaras de capa. Espero que te haya quedado lo más claro posible. No te preocupes, porque esto al principio es algo confuso y cuesta un poquito de tiempo entenderlo a la perfección, pero es más fácil de lo que aparenta. Y que con la práctica y que con las lecciones que vamos a ver en esta serie 30 días para aprender Photoshop, seguro que te queda súper claro. Te recuerdo que puedes ir a la descripción del vídeo, seguir el enlace y descargar todas estas imágenes y estos documentos que hemos utilizado como ejemplo para que tú los puedas abrir en Photoshop en tu casa y en tu ordenador y tranquilamente veas cada una de ellas, sigas los mismos pasos que yo he realizado aquí en este vídeo y así puede que te quede incluso mucho más claro que simplemente viendo este tutorial. Así que sigue el enlace que aparece en la descripción. Y ahora sí, podemos decir que ya hemos terminado. Nos vemos mañana en la lección número 7, donde vamos a ver las capas de ajuste.